I sit alone in my fork on a room staring at candles. When that shit is on, let me drop some shit like this. At night I can't sleep, I toss and turn. Candlesticks in the dark, visions of bodies being turned. Four walls just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mama's always pressing, I ain't living right. But I ain't going out without a fight. See, every time my eyes close, I start sweating. The blood starts coming out my nose. It's somebody watching me at but I don't know who it is, so I'm watching my back. I can see him when I'm deep in the covers, but I don't see him. Fuck, he on the black head like I own. A black suit and a cane like my own. Some might say take a chill beat, but fuck that shit. There's a nigga trying to kill me. I'm pumping in the clip with the wind blow. Every 20 seconds got me peeping out my window. Investigate the joint for traps. Taking my telephone for text. I'm staring at the woman on the corner. It's fucked up when your mind's playing tricks on you. Bueno, y estamos nuevamente en Negocios son Negocios, ahora conversando con otro gran amigo, porque son todos grandes amigos, parece, pero de verdad son grandes amigos, que es Alejandro Casaburi, que él es docente universitario en materia de comercio internacional, así que, entre otras cosas, muchas actividades desarrolla Alejandro. Él nos va a explicar específicamente qué hace además de la docencia, pero es un experto en materia de comercio internacional. Somos compañeros en la Cámara Argentina de Comercio. ¿Y cómo estás primero, Alejandro? Bueno, bien, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, yo contento de estar aquí contando algunas experiencias que uno ha tenido y que tiene en la vida laboral y en la vida académica. ¿Y es relevante en la Argentina la pequeña empresa, la micropyme, la empresa familiar? Bueno, justamente es uno de los temas que a mí me preocupan porque los medios de comunicación están invadidos por cuestiones de economistas, políticos que hablan de la macro, de millones y millones de dólares, del PBI. Y está bien que eso lo hagan porque es lo que mueve la aguja de la economía general del país. Pero esa visión macro a veces tapa la vida diaria, el micro, y el micro está puesto sobre empresarios, microempresarios, microemprendedores que no están sustentados por esos estudios de contadores o contables, estudios jurídicos enormes que les permiten tener una estructura para establecer planificaciones a corto, mediano y largo plazo. Estos microemprendedores que son casi cuentapropistas, que tratan de sacar ese manguito a través de la importación de algo que la diferencia, y esas personas que hacen al día a día, por ahí si los contamos decimos es uno, es dos, pero cuando los ves en un amplio margen, ves que ese es el piso de donde surge todo el desarrollo tecnológico, porque las microempresas son aquellas que tienen más dinamismo en la economía, son aquellas que inventan, que evolucionan, que hacen prueba, ensayo y error. Las grandes empresas no hacen eso porque no pueden, directamente invierten sobre lo seguro, porque tienen que responder ante estudios, ante directorios, ante CEOs, algunos en el país, otros fuera del país. En cambio, el microemprendedor es aquel que contrata, aquel que investiga, aquel que prueba, aquel que ve qué va y qué no va. Y eso me lleva a otra pata que también perjudica a este microemprendedor, porque uno piensa al principio, bueno, este gobierno favorece la exportación y desfavorece la importación. El concepto eso de vivir con lo nuestro, eso de Previch, de Helio Yaguaribe, de Ferrer, ya está perimido. En el mundo, todo el mundo es interdependiente de todo el mundo. No hay un producto que vos digas esto es puramente made in. Siempre tiene algún componente de algún lado. Ya en su momento, cuando el expresidente de Estados Unidos, que tenía empresas, decía no comprarle a China, después se determinaba que muchas empresas utilizaban insumos de China. Y así en el mundo. Y si no es de China, es de Pakistán. Y si no es de Pakistán, es de India o es de Malasia en general. Entonces, uno ve que el microemprendedor necesita para crecer importar.
ya sea porque lo va a vender, porque es el pucho del día a día, pero también aún para desarrollarse, para crear, para decir, bueno, a partir de esto mejor. En su momento, cuando empezó el boom chino de la exportación, empezaron las microempresas, las empresas familiares, claro, que producían o compraban de grandes fábricas ciertos excedentes. ¿Y qué hacían? La salían a vender. ¿Por qué? Porque el mercado local, si bien es enorme en cantidad de población, era escaso en capacidad de compra. Entonces salían a exportar porque no les quedaba otra posibilidad. En nuestro caso es lo mismo. No porque tengamos justamente un mercado interno, que es justamente lo contrario, tenemos un mercado interno muy chico, sino que el empresario, el microemprendedor, para poder crecer tiene que ampliar su mercado. Y para ampliar su mercado tiene que exportar. Y para exportar tiene que tener preparación, tiene que tener tecnología que viene de afuera, no es local, que después se puede desarrollar, porque es lo que hicieron los chinos. Los chinos, ¿qué hacían? Compraban cosas de Europa, de Estados Unidos, y lo transformaban y aparecía la triple E, bueno, bonito y barato, que era la copia, claro, era la copia de lo que traía de Europa y lo vendían, lo hacían más barato y lo vendían. Y así empezaron a crecer, hasta que después lo bueno, bonito y barato empezó a ser bueno, bonito, de calidad, y ya no tan barato, pero aún así con una competitividad externa importante. Entonces, tal vez acá se piensa mucho en la macro, porque hay que salir del manotazo ahogado, pero no se piensa en el mediano y largo plazo, en donde ese microemprendedor necesita tener las posibilidades de poder importar, poder elaborar y eventualmente poder exportar. Los famosos llamados unicornios. Empezaron con empresas chiquititas, con personas que empezaron desarrollando sus productos en, no digo en talleres, porque no quiero imitar lo que pasaba en Estados Unidos, pero sí en pequeños negocios. Y tienen un alto dinamismo en cuanto también a la contratación de personas. Yo tengo un ejemplo familiar muy cercano, no voy a decir nada porque si no después la familia me mata, pero de alguien que trabaja que estudia. Es un estudiante de programación. En un plazo de 8 meses cambió 3 veces de trabajo. Y dice, bueno, habían estado echando. No lo echaron en ningún lado. De todos lados se fue porque recibía ofertas y cada vez iba comparando las ofertas y iba mejorando. En algún caso se quedó más tiempo por una cuestión de honor, de compromiso con nosotros, y nosotros no. Y muchos de los empleadores entendieron, porque saben, sobre todo los que están en los sistemas informáticos, de la alta rotación que hay de gente que trabaja en eso. A ese muchacho no le sirvió y no le interesó todas las leyes laborales que lo protegen. ¿Por qué? Porque él está creciendo y va saltando de trabajo a trabajo, mejorando, ya sea por cuestiones de horario, por cuestiones de actividad. El último trabajo aparentemente era porque no tenían mucho que hacer. O sea, le pagaban por no hacer nada y como es la juventud actual, eso no le interesa. Se fue a otro, en donde tenía mayor exigencia porque dice, yo quiero crecer, porque yo quiero desarrollarme. Yo sentarme en la computadora a hacer algo rutinario no me sirve. Bueno, y te pregunto, ¿y tenemos dos Argentinas en este sentido? Porque hay una Argentina que es la de estos chicos, de estos jóvenes con todas las pilas, energía, que aprenden, cambian, son demandados por empresas, están integrados globalmente, agregan valor en cualquier lado del planeta donde caigan, digamos. Exactamente. ¿No? Y otra Argentina que parece ser la oscuridad, bueno, ¿no? Sí, bueno, justamente, yo estaba haciendo referencia a esto del trabajo, porque otra de las patas que entorpece al microemprendedor es justamente todo el fárrago de trabas, de burocracia, no solamente a nivel impositivo, que es infernal, sino también a nivel laboral. Entonces, para contratar mano de obra, tenés que correr un riesgo, porque en el mejor de los casos puede pasar como este chico, que no es ningún especulativo y va en pos de mejor puesto, pero en el peor de los casos tenés gente que trabaja con el tema del famoso juicio del despido, entonces se especula que me enfermé, que soy contacto estrecho y no aparezco y no puedo y no tengo computadora y el trabajo se genera, que la hay, porque también hay un concepto por ahí, un concepto rusoniano que a mí me parece bastante ya perimido, de que todos somos buenos. Yo lo decía general, todos somos buenos, pero si los miramos somos mejores, ¿no? Si los controlamos somos mejores. Entonces la realidad es esa, que yo no digo tirar por la borda todos los derechos
sindicales o los derechos laborales que se han conseguido hasta muchas veces con sangre, lamentablemente. Pero sí encauzar en una política laboral mucho más flexible, mucho más dinámica y mucho más acorde a los tiempos que estamos viviendo. Y lo que yo siempre le digo a los alumnos, ¿no?, en vinculación con lo que vos decís, es que le digo, chicos, posiblemente es muy difícil que los contraten en blanco, no es imposible, ¿no? Pero hay un enorme potencial para que ustedes desarrollen su emprendimiento, su negocio, y que vendan servicios a las empresas, por ejemplo, que ahí las empresas lo van a contratar y van a facturarles, digamos, ¿no? Hay empresas que están pagando en blockchain. Claro. Ya es todo otro mundo totalmente diferente. Este chico dice, es más, una empresa decía, te pagamos en dólares en el exterior. Claro. Entonces, o sea, hay toda una serie de mecanismos distintos a los que te obligan, porque ese es otro tema, el tema del tipo de cambio. No podés resistir un tipo de cambio oficial a 110 y un tipo de cambio blue a 2.17. Esa diferencia hace que el importador, que diría, bueno, puedo comprar un dólar barato, con todo el fardo de documentación, de normativas, que tienen que cumplir, de obligaciones de egreso de divisas, de presentación ante los bancos, que tenés que presentar estudios de factibilidad, planes de negocio, etcétera, etcétera, en donde los bancos, como agentes del Banco Central, a veces son más papistas que el Papa, entonces piden datos y datos y datos, y hacen que hay que pensar en esto, ¿no? Que estamos hablando del microemprendedor, aquel que pagarle a un contador ya le duele, pagarle a un abogado le duele más, pagarle a un despachante de aduana le duele. Entonces, todo es costo y en general arriesga. Claro, no, y aparte que a veces que el micro dice, bueno, podría pagar los impuestos, pero es tan complicado que prefiero dedicar la energía a producir o a vender. Claro. No por lo que me cuesta, sino por lo que me cuesta cumplir las regulaciones. Exactamente, ¿no? La complejidad, que tienes que pasar horas y horas pensando, deduciendo o estando atento, porque que no se te pasen los vencimientos, que tienes que pagar esto, que está ingresos brutos, que está ganancia, que está IVA, y llega un momento y dices, bueno, tengo que poner el departamento de contable. Claro. Tengo 2 empleados que trabajan produciendo y 5 que son contables. ¿Cómo es? Claro, no tiene sentido. Sí. Por eso yo apunto a que por ahí esta gestión, otras gestiones, el día de mañana, se piense que por ahí los grandes desarrollos empiezan por estos microemprendedores, que por ahí empiezan importando, pero luego cuando crecen terminan exportando. El tema es que no se les da la paciencia, no se les da el tiempo, no se les permite. Entonces yo veo emprendedores que dicen, yo quiero traer cosas, pero no puedo. Yo estoy vendiendo, y estamos aquí hablando de cosas técnicas, por ahí de medidores de sonido, de medidores de volumen, de aparatos técnicos para la construcción. Y vos ves que, por ejemplo, China exporta y tiene arancel bajísimo, y aún cuando importa también tiene un promedio de arancel bajísimo. Nosotros somos altísimos, nosotros ponemos complejidades, ponemos la CIMI, ponemos un montón de cuestiones. Y eso genera en el fondo un retraso y el hecho de que se vayan. Esas mentes creativas, esos desarrolladores, esos que podrían, que después los vemos en el mundo y nos enorgullecemos. Mirá, el chef de tal lado está triunfando, mirá aquel otro que produjo. Y decimos, ¿por qué lo hizo afuera y no lo hizo acá? Claro. Algo hay, algo pasa. Bueno, esa es mi preocupación principal. Claro, sí, y en el mundo todo es simple, ¿no? Es simple para los creadores, ¿no es cierto? Para los que quieren desarrollar su negocio, para los que quieren arriesgar su capital, arriesgar su talento, empezar algo, y por eso, digamos, florecen muchos chicos que acá están bloqueados, se van al exterior y encuentran tierra fértil. Exactamente. Porque dicen, pero era tan fácil y acá se lo hacemos tan difícil porque, repito, el productor, el microemprendedor, es aquella persona que justamente va a ser la primer prueba de fuego de traigo algo, lo vendo si en el mercado hay recepción o no, sea receptividad, o fabrico algo y trato de venderlo, pero cada vez más difícil. El que quiere exportar sabe que va a recibir por cada dólar 100 pesos. Ya eso es un limitante para la exportación. Y el que quiere importar, que dice, bueno, puedo importar a 100 pesos, que es una cosa barata, encuentra que tiene que hacer un fardo de documento de tramitación y va a ser controlado por la FIU de tal manera, no por el miedo de que no lo controlen, sino que lo complican, que te genera una situación de estrés
adicional al negocio en sí mismo. Claro. Entonces, tal vez habría que pensar algunos economistas en, yo entiendo, no mueve la aguja, que vos digas, bueno, pero en el fondo sí. Y si uno quiere entrar a algo un poco más filosófico, ¿quiénes son? ¿Dentro de qué estrato social están los microemprendedores? ¿Son multimillonarios? ¿Son de trabajadores de mínimo? No, es clase media. Y lamentablemente la clase media ha sido la más atacada. En todo sentido. ¿Por qué? Porque no tiene ni los instrumentos suficientes o el personal suficiente por carecer de dinero como para armarse de un blindaje con contadores, con abogados, para hacer recursos de amparo, para hacer esto, cosas que hay dentro de la ley, pero no lo pueden hacer por los costos, pero a su vez también tienen lo suficiente como para ser blanco de toda esa parafernalia impositiva que se nos cae encima y que nos paraliza. Entonces, pucha, estamos hablando de clase media, estamos hablando de justamente, de allí es donde va a salir la base de riqueza de este país. Este país que es agroexportador, también hay que salir de la dicotomía de industria versus campo, porque el campo hoy por hoy está tecnificado a más no poder, se controla con drones, las máquinas se manejan por computadoras, las cosechadoras, etcétera, etcétera. Pero aún así, este país que es agroexportador por excelencia, aún así tiene startups, tiene emprendedores que desde cositas muy chiquitas pueden llegar a generar una gran riqueza para el país. Simplemente hay que darle tiempo y darle la posibilidad, el campo, ¿no? el terreno para desarrollarse. Alejandro, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos y ver, digamos, la realidad de las barreras que existen para los microemprendedores, que en muchos casos las logran superar igual, en otros no, se frustran intentos, y sería importantísimo flexibilizar, liberar, sacar peso de las mochilas que recae sobre este sector, que podría ser uno de los enormes motores del país. Entonces te agradecemos mucho. Alejandro Casaburi, experto en comercio internacional, ha hablado con nosotros, y cerramos un nuevo programa, una nueva edición de Negocios son Negocios, con un programa cuya misión es promover el espíritu emprendedor, promover el espíritu empresario, la creación de valor, que podamos perseguir los sueños, que podamos superar los obstáculos que se intrometen en el camino, que en nuestro país muchas veces son muchos, pero más allá de eso, seguir adelante y transformar nuestros sueños en realidad. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima edición, y te agradecemos por estar acá. Chau, chau. Gracias. Now realizing that I love her, now I'm feeling lonely. My mind is playing tricks on me.